Vamos a hacer el unboxing de lo que supuestamente es la mejor réplica o el mejor clon del Apple Watch. Entonces aquí en mis manos tengo ya este paquete que me acaba de llegar. Ven, yo creo que ya lo podemos sacar por aquí. Entonces vamos a abrirlo así. Y aquí ya lo tenemos. Ok, entonces podemos ver que tenemos aquí el HK9 Ultra 2 Max. Como pueden ver, este sí viene bien cubierto con su plástico como debe de ser. El del video anterior era el HK9 Pro Plus. Y pues ese venía pegado como con cinta por acá y cinta por acá, como si ya lo hubieran abierto. Por cierto, ese reloj ya lo devolví. Entonces aquí lo tenemos, vamos a destaparlo. ¿Por qué no funcionaba bien el HK9 Pro Plus? Simplemente porque se reiniciaba solo de fábrica. Cada cierto tiempo se estaba reiniciando constantemente. Entonces pues eso era algo que me molestaba muchísimo. Bien, por aquí vemos que tenemos varias cositas, a ver. Entonces aquí tenemos como este manual donde dice HK9 Ultra 2 Max. Por acá tenemos como en chino, el idioma como en chino. Por acá tenemos el idioma en inglés. Por acá nos dice que funciona con la aplicación Wear Fit, yo la tengo descargada. Por acá nos indica cómo se pone, bueno, cómo se utiliza más o menos. Vamos a hacer esto acá. Tenemos aquí esta pequeña nota donde nos dice que por favor no publiquemos fotos del smartwatch en los comentarios. Pues bueno, por acá tenemos como estos protectores para la pantalla, supongo yo. Por acá tenemos dos correas. Tenemos esta, me gusta que haya venido con dos correas. Y por acá tenemos esta otra. Y por acá ya tenemos el reloj Ultra 49 milímetros. Vamos a sacarlo de aquí. Bien, creo que la pantalla no tiene nada más. Por la parte de atrás tenemos también un plástico. Para todas las personas que se pregunten cuánto me costó este reloj cuesta en AliExpress unos $30 aproximadamente. Por acá tenemos también lo que es pues el cargador y nada más. Entonces para el video vamos a dejarlo así sin la correa, vamos a prenderlo. Creo que es con el botón de arriba. Y listo, ahí ya nos prende. Aquí ya nos aparece la configuración para elegir el idioma. Entonces entramos a la aplicación de Wear Fit Pro. Aquí nos aparece más anuncios. Entramos aquí en la parte donde está dispositivo. Tocamos aquí donde dice añadir dispositivo. Nos sale otro anuncio. Entonces aquí ya nos aparece el HK9 Ultra 2 Max. Le tocamos aquí donde dice conexión. Aquí ya está emparejando. Le damos en permitir o le damos aquí en el check. Acá en el iPhone nos pregunta si queremos enlazar el Bluetooth. Le damos en enlazar. Y como puedes ver ya se nos actualiza el idioma. Entonces vamos a darle en skip. Y pues así ya nos queda el reloj. Si venimos aquí a la configuración podemos ver que está ya en español. La hora se actualizó correctamente, son las 4:50. Aquí también. Acá le damos en realizar. Permitir que HK9 Ultra 2 Más reciba las notificaciones. Vamos a darle en permitir. Ya de entrada nos aparece aquí una actualización. Así que pues vamos a actualizarlo. Nos sale más anuncios. Lo cerramos. Aquí ya nos dice que va a actualizarse a la versión 18.02. Nos dice que mantengamos la batería con buena carga mientras hace todo el proceso. Aquí nos dice que esta actualización salió el 24 de mayo. Y efectivamente ya estamos a 24 de mayo. Por acá abajito nos dice que va a corregir algunos errores o algo así. Vamos a darle en descargar. Y aquí pues ya simplemente esperamos. Entonces vamos a darle un vistazo rápido aquí al reloj. Tenemos ya esta carátula, que como puedes ver es muy parecida a la del Apple Watch. Permítame, yo voy a hacer unos cambios aquí en el tiempo de pantalla porque no me gusta que se esté apagando constantemente o como a cada rato. Entonces pantalla y brillo. También algo que quiero cambiarle es esta animación como en cubo, que la verdad pues no me gusta. Si deslizamos de izquierda a derecha vamos a tener esta pantalla dividida, donde vamos a tener como las aplicaciones recientes, la que hayamos utilizado de último va a ir apareciendo aquí. Si deslizamos de derecha a izquierda vamos a tener lo que son otros widgets, como por ejemplo lo del ritmo cardíaco, que sinceramente ese tipo de cosas no sirven en estos relojes. Por acá tenemos lo del sueño, que en los relojes que yo he probado tampoco sirve. Por acá tenemos lo que es el clima. Por acá tenemos lo que es el reproductor de música, que aquí sí vamos a poder conectar unos audífonos. Si seguimos deslizando no tenemos nada más. Si dejamos presionado vamos a poder agregar más widgets de estos. Entonces por ejemplo estos son los que ya tenemos aquí instalados. Aquí en el botón de más vamos a poder agregar más widgets.
Por ejemplo, el registro de actividad vamos a poder agregarlo. Lo de la presión, que tampoco creo que eso sirva. Lo del control de videos cortos, hasta el momento a mí no me ha servido en iPhone. No sé si de pronto en Android funcione. Y entonces, como puedes ver, pues aquí ya nos quedan los otros widgets. Me doy cuenta que le quitaron como esa animación rara que tenía, que salía como un montón de cuerdas. Ahora ya no lo tiene. Si deslizamos de abajo hacia arriba vamos a tener otros widgets, como lo que es el clima. Por acá tenemos lo del ejercicio, registro de actividad, el despertador. Acá puedes ver, temporizador, cronógrafo. Y por acá otras aplicaciones. Si dejamos presionado no pasa nada. Vamos a mirarlo. Nada más. Si seguimos deslizando de abajo hacia arriba ya nos entra a todas las aplicaciones. Si deslizamos de arriba hacia abajo ya nos aparecen las notificaciones. Si presionamos una vez en el botón de abajo, ya nos entra a este pequeño menú donde tenemos lo que es la configuración o la conexión del Bluetooth. Por acá tenemos lo de la batería, que tenemos un 91% de carga. Por acá tenemos lo de la pantalla siempre activa, pero pues de igual forma no es siempre activa, ya que vamos a poder configurarlo solamente para que se quede activado durante 20 minutos como máximo. Por acá tenemos lo de no molestar y aquí tenemos el código QR para descargar la aplicación, pero pues ya la tenemos descargada. Si le hundimos en editar vamos a poder agregar más funciones, entonces por aquí vamos a poder agregar lo que es la linterna. Por acá tenemos lo de activar el silencio, por acá tenemos lo de la pantalla siempre activa y pues por aquí tenemos otras funciones más. De igual forma pues vamos a dejarlas hasta ahí apenas. Entonces en cuanto a la linterna pues así es como se nos ve. Si tocamos la corona una vez vamos a entrar donde están todas nuestras aplicaciones. Creo que voy a bajarle un poquito más al brillo porque aquí en el teléfono como que se ve demasiado brillante. Si tocamos dos veces en la corona ya nos muestra todas las aplicaciones que tengamos abiertas. Si dejamos presionado en la corona, aquí ya nos muestra el menú para poder apagarlo, activar la sirena, para poder reiniciarlo o llamar a emergencia. Simplemente deslizamos y listo. Si tocamos el botón de acción, vamos a poder configurarlo para que nos abra diferentes aplicaciones. En esta ocasión pues ya está configurado para que nos abra los deportes. Entonces aquí pues vamos a poder hacer algunos ejercicios y en el tiempo donde dice más ejercicios nos muestra el resto, como por ejemplo lo que es el ciclismo. Vamos a colocar alguno de estos, ya que alguien me había hecho una pregunta sobre esto. Entonces por acá vamos a tener el reproductor de música, entonces vamos a detenerlo de aquí. Algo que hay que tener en cuenta es que todos estos sensores que tienen estos relojes chinos no funcionan, son todos números predeterminados. Los pasos los cuenta muy mal. En algunas ocasiones incluso sin ni siquiera moverme ya me ha metido 300 pasos. Lo digo con los relojes que he tenido anteriormente. Con este seguramente es exactamente lo mismo. En cuanto al sueño, me mete unas 2-3 horas de sueño incluso sin estar dormido. En algunas ocasiones ni siquiera lo cuenta. Así que pues bueno, ese tipo de cosas están ahí simplemente como por estar y nada más. Vamos a mirar ahora lo de las carátulas. Entonces tenemos ya esta. Tenemos esta otra que aquí vamos a poder editarla y vamos a poder cambiarle el color. Entonces así es como nos queda. Vamos a mirar esta otra de acá. Tenemos la típica carátula de Tom, que si lo tocamos vamos a poder tumbarlo, pero fíjate nada más lo lento y lagueado que está. Tenemos esta otra. Por acá tenemos esta otra, que creo que esta es nueva. Tenemos esta otra de acá, que es muy parecida a la del Apple Watch original. Por acá tenemos esta otra, que tiene movimiento. Por acá tenemos las carátulas personalizadas y las carátulas con inteligencia artificial. Si venimos aquí en la configuración, vamos a darle un vistazo por acá. Tenemos notificar, vamos a poder activar el punto rojo de las notificaciones. Ven, por acá abajo tenemos lo que es universal. Aquí acerca de esta máquina vamos a tener el nombre del reloj, HK9 Ultra 2+, la versión del firmware y otra información más por aquí. Por acá vamos a poder conectar el teléfono. Aquí nos aparece ya el código QR. Aquí mismo vamos a poder restaurarlo de fábrica, vamos a poder reiniciarlo o apagarlo. Por acá donde está no molestar, pues bueno, ya sabemos cómo funciona no molestar. Tenemos pantalla y brillo, que este es el brillo máximo que tenemos y este es el brillo mínimo que tenemos. Tenemos la opción de levantar la muñeca para que prenda el reloj. Tenemos cubrir la pantalla para que la apague. Si tocamos una vez en la pantalla no pasa completamente nada. Tenemos lo de la pantalla siempre activa, vamos a colocarlo para siempre o luz constante. Entonces así es como nos queda. Si cambiamos por ejemplo la carátula a una que tenga manecillas, por ejemplo esta, y apagamos la pantalla, entonces así es como nos queda. Tenemos la opción de activar lo de la luz constante, que como les había dicho vamos a poder tener solamente hasta 20 minutos máximo. Entonces con esta opción activada la pantalla se va a quedar prendida durante 20 minutos.
el tamaño de la fuente, vamos a poder hacer la letra un poco más grande o un poco más pequeña. Tiempo apagado de la pantalla, aquí vamos a poder escoger si queremos que la pantalla se nos apague en 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos o un máximo de 30 segundos. Aquí es donde vamos a tener lo de las animaciones, esa animación que vimos que estaba como en cubo, como que pasaba una página, eso lo vamos a poder cambiar desde aquí. Acá en sonido y tacto hay algo que tenemos que cambiar. Cuando tenemos la opción audio multimedia, todo el sonido que reproduzca nuestro teléfono va a sonar desde aquí directamente, entonces esa opción vamos a tener que desactivarla en caso de que no queremos que eso pase, entonces ya nos cambia acá en el teléfono también. Por acá tenemos tono de llamada, lo del recordatorio háptico, la vibración, tenemos poderoso o débil, sinceramente es muy débil cualquiera de los dos. Tenemos notificaciones del sistema, tono de mensaje, la vibración de la corona, si queremos que el reloj vibre cuando estemos girando la corona. Por acá tenemos lo de Bluetooth, vamos a poder conectarle audífonos Bluetooth como ya les había comentado. Por acá tenemos lo de los gestos para poder hacer así como el Apple Watch original para contestar alguna llamada. En algunas ocasiones también si tenemos el reloj hacia abajo y lo levantamos también contesta las llamadas, así que pues personalmente creo que esa opción no es muy buena idea tenerla activada. Por acá tenemos lo de la contraseña, definición de clave, lo que les había comentado, vamos a poder personalizar para que nos abra diferentes aplicaciones. La tecla lateral sería esta de acá y entonces al hacer clic nos abre deportes como ya les había mostrado. Vamos a poder cambiarlo por diferentes cosas más como el ritmo cardíaco, oxígeno de sangre, lo que es dormir, presión, registro de actividad, teléfono, asistente de voz y otras aplicaciones más. Por acá tenemos lo de la batería, por acá tenemos la configuración de la hora, pero pues no la podemos cambiar porque se sincroniza automáticamente con el teléfono. Por acá tenemos lo de dormir, que estos relojes pues calculan muy mal todo ese tipo de cosas. Vámonos a mirar por acá qué más hay. Por acá tenemos lo de deporte, de pausa automática. He visto algunos videos de personas que recomiendan tener eso desactivado, porque en caso de que ustedes hagan alguna pausa con algún deporte, como que ya el reloj no vuelve a iniciar, entonces pues es mejor tenerlo desactivado. Ritmo cardíaco, reloj de cabecera, cuando estemos cargando nuestro reloj nos va a aparecer la hora en verde, así como el Apple Watch original. Tema del menú, vista del menú, vamos a poder seleccionar alguna de estas. Y como puedes ver tenemos aquí como el tema o el estilo de WatchOS 10, si tocamos dos veces ya volveríamos al tema de WatchOS 9, aquí lo puedes ver. Si tocamos dos veces vamos a pasar a esta otra vista, esta parte donde se ve como este mundo, la verdad es que se me hace muy feito, entonces eso vamos a poder cambiarlo desde aquí. Venimos acá al reloj, acá donde dice personalizar el reloj, que vamos a poder colocar algún tono de llamada, pero pues bueno, eso lo vamos a ver ya en otro video porque este video ya está quedando demasiado largo. Entonces acá donde dice personalizar vamos a poder colocar un fondo de pantalla para el menú, entonces por ejemplo seleccionamos este oscuro, le hundimos en instalación y si lo vemos otra vez pues fíjate que ya no se nos ve así. Entonces bueno, ya que estamos aquí en cuanto a las aplicaciones, vamos a tener lo que es la esfera con inteligencia artificial, grabadora de voz, vamos a tener lo que es ChatGPT, vamos a tener lo que es memoria inteligente, que sinceramente no sé qué es, vamos a mirar, bueno, nos manda la aplicación. Por acá vamos a tener lo que es la biblioteca de música, que como ya les dije, ahora sí vamos a poder conectar audífonos Bluetooth. Tenemos lo de traductor WearFit, vamos a poder traducir a cualquier idioma que nosotros queramos, o bueno, vamos a mirar a qué idiomas vamos a poder traducir. Entonces aquí tenemos lo que es chino simplificado, por acá tenemos inglés, vamos a poder traducirlo a ruso, árabe, español, indonesio, alemán, vietnamita, vamos a colocarlo en español. Hola, ¿cómo estás? Vamos a ver si funciona. Pues parece que sí, pero es muy lento la verdad. Entonces por acá vamos a tener lo que son los libros electrónicos, ritmo cardíaco, presión arterial, oxígeno en sangre, que ya les digo que eso no sirve para nada prácticamente. Lo del deporte, dormir, eso pues tampoco sirve porque son números como predeterminados. Presión tampoco sirve, registro de actividad pues ya les comenté que no sirve. Lo que es el teléfono, aquí directamente vamos a poder hacer alguna llamada. Por acá tenemos lo que es el clima, el despertador, respirar, med, que sinceramente no sé qué es. Lo de la cámara remota. Vamos a ver si funciona bien. Entonces aquí ya nos abre la cámara, el reloj, pero podemos ver que es bastante lento. Míralo, ahí lo puedes ver. Mira lo lento que es. Y fuera de eso, a pesar de que está utilizando la cámara del iPhone, que tiene 48 megapíxeles en la cámara principal y 12 megapíxeles en los demás lentes, de igual forma la calidad de imagen es horrible. La calidad de imagen es muy mala. Entonces vamos a seguir bajando para ver qué más tenemos. Tenemos lo de encontrar el teléfono.
Entonces ya en el teléfono nos suena como esta notificación o ese sonido más bien. Lo mismo pasa cuando se hace al revés, suena exactamente igual. Por acá tenemos lo de las notificaciones, calendario, configuración, que ya estuvimos ahí, los juegos, que vamos a tener unos cuantos jueguitos apenas, calculadora, drenar, eso es para cuando de pronto se nos meta agua aquí en el parlante, vamos a poder drenarlo desde ahí. Tenemos lo que es el cronógrafo, tenemos lo que es la sirena, que suena muy suave sinceramente, el asistente de voz, que lo único que hace es que nos abre Siri acá en el teléfono. Tenemos el control remoto para videos cortos, que sinceramente a mí eso no me ha funcionado para nada. Entonces vamos a mirarlo aquí en TikTok y por alguna razón no escucho el sonido. Entonces vamos a pasar al video siguiente. No pasa. Si le doy pausa, tampoco pausa. Solamente puedo bajarle y subir el volumen, pero de igual forma por alguna razón no lo estoy escuchando. Creo que el sonido está saliendo directamente acá en el reloj. Aquí podemos ver, está conectado al HK9 Ultra 2 Max. A pesar de que desactivé la opción, de igual forma ahí sigue sonido y sigue activada la opción. Entonces ahora ya la desactivé y ahora sí ya el sonido está saliendo directamente de acá del teléfono. ¿Qué más tenemos por acá? Entonces si vamos por el control remoto, tenemos lo que es la brújula, tarjetero. Tenemos por acá lo que es la billetera, no vamos a poder realizar pagos por NFC, solamente vamos a poder como abrir alguna puerta inteligente o algo así. Tenemos lo que es la glucemia, que sinceramente no sé lo que es. Bueno, sea lo que sea, no debe funcionar. Entonces vamos a seguir mirando más por acá abajo. Tenemos Yoita, que al parecer esto es como para compartir ubicación o compartir algunas cosas con alguna otra persona, algún amigo o algo así. Tenemos lo de la respiración, álbum de fotos, que como les digo, aquí ya vamos a poder meter fotografías. Tenemos tono de llamada. Y aquí ya nos aparecen los tonos de llamada. No creo que lo estén escuchando porque está sonando muy suave. Entonces vamos a seguir. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos lo de álbum de esferas. ¿Y qué más tenemos? Bueno, por acá tenemos un jueguito más. Es como un avioncito ahí. Y pues en pocas palabras eso sería todo. Y pues bueno, acá en la aplicación tenemos más funciones, pero pues de igual forma el video ya está quedando demasiado largo. Así que pues en caso de que quieran ver algo más de este reloj, déjenmelo saber acá abajo en los comentarios y lo haré para un próximo video. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.